qué, qué podemos, qué podemos construir juntos hoy y qué nos podemos llevar de ideas. Si querés, Jeff, te cedo ahí la... Dale, dale, gracias, Fran. Bueno, buen día a todos. Gracias por haberse sumado. Como decía Franco, esto es una invitación a una charla, una conversación abierta sobre algo que entendemos nos interesa al menos a todos los que estamos acá en esta sesión. La idea es empezar repasando un poquito las preguntas que se habían mandado en la invitación. Preguntas que no esperábamos recibir respuestas, pero sí que despierten en ustedes algún tipo de reflexión, de conversación. ¿Cuál se le está pasando a esta? Algún tipo de reflexión acerca de las organizaciones en las cuales hoy nos desempeñamos, ¿no? Todos somos partes de una organización, ya sea en la que trabajamos, en la que participamos socialmente, inclusive en nuestra comunidad. Nosotros somos todos miembros de un país que tiene un gobierno con una estructura que, si empezamos a analizar un poquito esa estructura, vamos a ver reflejada la misma estructura tradicional que se va encontrando en la mayoría de las organizaciones. Estructuras que entendemos como orquestadas en silos, están diseñadas en silos, están diseñadas en departamentos, clasificadas por distintas cargas cognitivas que pueden acompañar cierto pedacito de una construcción de valor, y muchas veces difícilmente se puede llegar a encontrar equipos que transitan todo el desarrollo de un producto de punta a punta como para decir, eh, esto que creamos es nuestro, ¿no? Todo lo que se debe desarrollar en una estructura tradicional generalmente está comandado por distintos niveles jerárquicos, por distintos niveles de reportería, hasta llegar a alguien que le rinde cuentas a un comité para terminar tomando las decisiones, y eso a veces dificulta un poquito lo que nosotros perseguimos al pensar en organizaciones adaptativas. Entonces, como decía Franco hace un ratito, todos en algún momento evaluamos ya la organización en la cual participamos, evaluamos el gobierno que nos rige en el día a día, evaluamos el club social al cual van nuestros hijos a hacer alguna actividad. Entonces, la idea es empezar esta conversación escuchándolos un poquito a ustedes, a ver qué conclusiones pueden llegar si les preguntamos si hay un modelo mejor para la organización a la cual ustedes participan hoy día. Así que, si les parece, invitamos a abrir los micrófonos con total libertad y expresen lo que crean. ¿Tenemos algún valiente? ¿Alguien que se anime a compartir lo que puede reflexionar de su día a día en las organizaciones? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Seba. Yo, bueno, voy a ser el valiente. El El primero. primero, solo que haya un Después el chocolate, resto. algo. Bueno, a ver, yo en realidad soy un poco nuevo en el tema, ¿no es cierto? O sea, sí he leído un poco, he investigado, digamos, de manera un poco por las mías, digamos, ¿no? Un poco de qué se trata todo el tema de las organizaciones adaptativas, y bueno, obviamente me ha generado un gran interés, pensando en que, bueno, yo vengo por una trayectoria de 30 años de corporaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo resumo en eso, he visto un montón de cosas que chocan precisamente por el tema de la falta de adaptabilidad a la hora de querer generar valor, y estamos muy atados siempre a estructuras, como lo acabas de decir. Yo me encuentro ahora en algo que realmente me quería ver o tratar de entender cómo este tipo de enfoque por ahí me puede ayudar en algo que me está generando cierto dolor, ¿sí? Que estoy teniendo. Que es el siguiente: estoy participando en una empresa de servicios, ¿sí? De servicios de tecnología, y acabamos de certificar ISO 9001, ¿sí? Y lo que me estoy dando cuenta es que es genial desde el punto de vista de la certificación y desde el punto de vista de las oportunidades que te abre certificar ISO, pero también me empiezo a dar cuenta que me empieza a encorsetar en un montón de cosas, ¿sí? Y de alguna manera esa necesidad de manejarse con procedimientos y con evidencias de que uno va cumpliendo cada uno de los pasos de los procedimientos, quita un montón de flexibilidad y un montón de capacidad de adaptabilidad, ¿no?
Entonces un poco la pregunta venía por el lado de que si ustedes ya han vivido o han de alguna forma experimentado esto de querer adaptarse por un lado y el querer ser ágiles y el querer poder generar valor siempre en función de una problemática, y por otro lado la necesidad de cumplir con la rigidez de procedimientos, evidencia, etcétera. Va por ahí mi pregunta. Bien, bien. Muy linda pregunta y muy linda la situación que te toca a vos para analizarla. Antes de meternos en el tema que nos trae Seba, no sé si alguien más quiere comentar acerca de cuál es su reflexión en la organización en la que se encuentra. Ya volvemos a la tuya, Seba. Bueno, en línea con mi tocayo, si quieren me agrego yo. En mi caso, vengo de trabajar en la industria financiera, una industria bastante formal y estructurada. Trabajé muchos años en un banco muy estructurado, que después pasó por un proceso de compra de un banco mucho más moderno y más ágil, y viví un poco ese choque de esas dos culturas, donde creo que el tema de la madurez en las organizaciones es clave, y lo ato con lo que estoy viviendo actualmente, donde asumí un nuevo rol en una compañía de desarrollo de soluciones de sistemas también para la industria financiera, donde me toca justo estoy en un proceso de armar una estructura con toda la gente que va a pasar a reportar a mí, y pensar un poco cuál es esa mejor estructura, si una estructura más rígida que me ayude a quizás cubrir falencias de madurez de la organización, donde por ahí los estándares y los procedimientos que decía antes ahí mi tocayo, es como que te sirven como bastón para poder estandarizar cómo hacer las cosas y que no haya dudas ahí, versus atarse una estructura rígida que quizás después le pones títulos a personas que después por ahí debieras necesitar mutarlas a otro rol, y eso ya te ata. Pero por el otro lado me encuentro en la disyuntiva de si la organización está madura para tomar este rol o tomar y ir a una estructura más adaptativa y más de roles, donde cada uno tenga, digamos, una función circunstancial por el momento que toca atravesar la organización, y eso pueda ir cambiando y adaptándose sin que se vuelva un caos en el mientras tanto. Es como que creo que la adaptabilidad y la agilidad implica toda una madurez que no siempre las organizaciones están preparadas, y nos pasa también en los proyectos en los que vamos, donde los clientes quizás te piden agilidad, pero suponiendo que la agilidad es entregame algo rápido que lo necesito ya, y después te piden la estandarización de, bueno, no, pero entregame esta funcionalidad en tal fecha, y digamos, es como que termina yendo un esquema híbrido. Y no sé si hay una solución a esto o es encontrar algo intermedio entre todo eso. Es un poco el dilema en el que estoy. Me encantan las propuestas que están trayendo, no sé cómo la ve el resto, pero para mí, Ernest, podemos extender el tiempo de la charla, ¿no? Porque tenemos para hablar rato largo. Yo le iba a decir que esto abre muchas puertas, ¿no? Dos o tres cosas que por ahí pasando, no para responderlas específicamente, pero para ir tomándolas. Sí. Primero, todos podríamos tener una definición de mejor distinta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Cuál sería la mejor organización que lo imaginamos que podríamos tener? Ese mejor seguramente está pensado en un contexto y respondiendo a algo que se persigue y que se busca en esa organización. Y después, lo otro que quisiera rescatar, que podemos ampliar, que es este concepto de agilidad, ¿no? Si con agilidad me lo piden como una cuestión de velocidad, aparentemente, bueno, como una interpretación, ¿no? De decir, bueno, agilidad significa que ya puedo ser más rápido. ¿Qué será agilidad al final de cuentas, no? ¿Por qué queremos ser ágiles? ¿Qué buscamos con la idea de la agilidad? Por ahí hay dos o tres cosas que podemos quizás tomar y pivoteando, y después lo que nos contaba Sebastián antes, se puede tener compliance con una norma
y a la vez ser adaptativo? ¿Es viable eso? ¿Eso es posible? ¿Cuál sería ¿cuáles serían los son contradictorios, ¿no? A veces Corta un poquito, se me corta. sí, se corta un poquito. Hay algo mientras Fran ve el tema del internet, algo que me gustaría que pensemos cuando evaluamos un modelo mejor para nuestra organización es si ese modelo nace desde la organización o nace desde las necesidades del mercado. Yo me certifico en ISO 9000, lo hago porque es una decisión del director que quiere estandarizar y quiere asegurar cierta calidad, o es un pedido del mercado que consume mi producto o mi servicio y no lo puede consumir si es que yo no estoy certificado. ¿Por dónde nace esa certificación? ¿Nace la organización o nace porque escucho el mercado? Lo mismo para lo que hablaba recién Sebastián Olano. Si yo necesito tener equipos que sean adaptativos al contexto, es porque el contexto en el mercado en el cual me desenvuelvo es un contexto que tiene mucha incertidumbre. Yo necesito establecer puestos, perfiles, en lugar de roles porque la estructura me exige eso o porque el mercado me está pidiendo eso. Si yo necesito ir evolucionando, ir madurando los roles de las personas, ¿me lo pide la estructura o me lo pide el mercado? Como para ir dejando algunas cositas que ahora vamos a seguir desarrollando. Ernest, tenés la mano levantada. Simplemente que creo que lo que están preguntando va a ir, el transcurso de la charla les va a ir ayudando a los Sebastianes a referenciar más adelante si eso son cosas, si esos son atributos, características sistémicas inherentes a las estructuras, qué tipo de estructuras. Yo lo dejaría como que vaya madurando la respuesta a partir de ello en función de que avancen con la charla, porque creo que más adelante está más fácil. Sí, y que yo no sé si vamos a conseguir una respuesta ahora que... No, pero ellos creo que lo van a... Está conectado con lo que vos decías recién. Estos son atributos que ¿quién los pide? Si vos te garantizara que vas a entregar de una manera excelente, con deleite del usuario, sin certificarías alguna norma, ¿quién te pide la norma? Entonces, creo que está un poquito más adelante la posibilidad de que ellos vayan ampliando el scope, sí. Bien. No sé si tenemos un tercer Sebastián que quiera abrir el micrófono o tenemos algún no Sebastián que quiera compartirnos alguna reflexión. No, es solo Sebastián está tanto. Solo Sebastián pueden hablar. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo no soy Sebastián, pero puedo meter una postilla. Pensémoslo como segundo nombre. Hola Ernesto, hace muchos años que no nos vemos, pero bueno. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy interesante el tema. Soy nuevo también en el tema, pero bueno, este tema de reaprender un montón de conceptos en nuestra industria viene desde hace muchísimos años y tenemos que estar más que acostumbrados. Así que gracias por promover estos temas tan buenísimos. Alineado a los Sebastianes, bueno, yo en mi caso estoy trabajando como consultor hace unos años en una empresa de desarrollo de productos de software que tiene las dos problemáticas que acaban de contar. Certifica ISO y está encorsetado por las normas ISO y cada un año tienen que, entre comillas, frenar para llenar un montón de documentos y actualizar un montón de cosas para la cocarda. Y por otro lado, en el día a día, ya van en los últimos 2 años más o menos 3 reorganizaciones del equipo de desarrollo del producto, viendo si lo hacen en modelo factory, si lo hacen por producto, si lo hacen más alineado a la arquitectura y ahí están probando todavía sin poder tener una respuesta. Así que, como dijo Ernesto, dejaría avanzar la charla porque me parece que va a salir naturalmente de lo que vayamos viendo porque es interesante, creo que no hay una bala de plata como ya sabemos, ¿no? Así que, bueno, simplemente comentar eso, que hay organizaciones que lidian con esos dos problemas también. Bien. Perfecto, gracias Fernando. Sí, y ahí un tema interesante para que recordemos, para encontrar, a ver si encontramos alguna punta de eso, es qué pasará en la organización, que da la sensación de que estamos todo el tiempo cambiando para buscarle la vuelta, ¿no? Y buscamos el equipo por acá, lo buscamos por allá. ¿Qué pasará que no generamos todavía el resultado? ¿Qué nos está pasando en las organizaciones que sentimos que estamos transformándonos todo el tiempo, pero no impactamos, no logramos nada? O logramos un impacto
menor al que esperamos o una organización que no nos sentimos cómodos, etc. Vamos a ver si sale algo por ahí también. Y ahí te sumo algo que acabas de mencionar, el resultado, Franco. Cuando vos cambiás, ¿cuál es el resultado que esperás? El resultado, ¿quién tiene que percibir un mejor resultado del cambio que estás haciendo? ¿Hacia dónde apunta? Ernest. Dale, si querés, Ger, arranca con las. ¿Querés que Dale, avanzamos una más? A ver, avanzamos una más. Y teniendo, propuesto. Dale. continuando con las preguntas que se habían mandado anteriormente, los invitamos también a pensar en ese estadio mejor que nosotros creemos al cual puede ir nuestra organización. ¿Qué es lo que hace que no lleguemos nunca a ese estadio? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué lo bloquea? ¿Por qué permanecemos en un estadio que para nosotros, sentándonos a analizar, es simple de ver, pero es difícil de alcanzar? ¿Qué es lo que hace en una estructura tradicional de la organización que eso no llegue? ¿Se animan a analizarlo juntos? Una palabra que yo Bueno, escucho muy frecuentemente es burocracia. Burocracia. ok. Sí, vale. Respondiendo un poco a la pregunta, me parece, bueno, aparte de burocracia, hablamos de procesos, las personas también, que muchas veces no quieren cambiar. Me quedé un poco en la pregunta anterior, yo decía, ¿hay un modelo único, mejor, digamos, en términos absolutos, o ese modelo, digamos, el mejor debería ser que se vaya adaptando al contexto, a los desafíos de cada empresa? O sea, no sé si hay un modelo mejor, creo que cada empresa debe identificar cuál es el mejor modelo teniendo en cuenta las necesidades de sus clientes, de la gente quien conforma la empresa. Lo veo por ese lado. Sí, creo que ese va totalmente en línea con lo que mencionás, con lo que implica ser una organización adaptativa, ¿no? Si nosotros supiéramos que hay un modelo mejor, lo único que tendríamos que enfocarnos es en cómo alcanzar ese modelo, y una vez que llegamos a ese estadio, suponemos que no necesitamos continuar evolucionando, madurando como organización. Entonces, Y aparte porque lo mejor para vos no puede ser lo mejor para mí. totalmente. Y gracias a Dios, y eso sucede, y nosotros podemos tener más trabajo, porque si tendríamos que implementar una receta, nos quedaríamos enseguida cortos de requisitos. Sí, de requerimientos. Mm. Sí, a ver, Sebastián. Gracias. Me encantó esta pregunta. Me dejó pensando un montón y algo que también que quiero ahí quizás agregar es que muchas veces vi en organizaciones que distintas áreas ven únicamente como su metro cuadrado y hacen una mejora local, pero esa mejora local no necesariamente impacta en una mejora global, ¿no? Seguramente esta frase de la optimización local lleva a la suboptimización global. 100%. Sí, sí. Hermoso palabra. 100%. De acuerdo. Otro Sebastián, de paso. Muy bien. Bueno, Había tres, pensaron que tenemos- no podía haber más de dos, teníamos tres. tienen que cambiar el título de la presentación. Sebastián. No, bueno, hasta acá para mí podría terminar todo y ya me sumó un montón, digo, ¿no? O sea, No hay límite. la verdad que buenísima la charla. Me quedaba con esto del modelo mejor. Posiblemente, como decían, ¿no? O sea, no existe un modelo mejor, el modelo mejor en realidad es el que se adapta al contexto de cada uno. Pero sí creo que hay herramientas mejores, ¿sí?
y que posiblemente uno puede ir tomando esas herramientas y ir armando el modelo mejor para cada contexto, ¿sí? Me parece que lo que nos falta a veces es el entendimiento de cuáles son esas herramientas. O sea, estamos como siempre muy atados a las mismas cosas y el salto que queremos dar siempre es hacia modelos y no dar pequeños pasos a través de la incorporación de herramientas hasta llegar al modelo propio, ¿no es cierto? No sé, dejo esa reflexión que me viene a la cabeza, ¿no? Digo, en lugar de querer dar ese salto inmenso hacia el modelo ideal que nunca llegamos, sí seguramente hay cosas que uno las puede ver y decir, esto me sirve, lo voy poniendo, y es como que uno va logrando una mejora en lo que va teniendo en función de su contexto, ¿no? Bien. Reflexión, nada más. Bueno, lo tengamos ahí, Sebastián, a ese punto, a ver si lo podemos aclarar un poquito más sobre lo que venga luego, a ver si lo podemos acomodar un poco en lo que nos proponemos. Me parece bueno. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo quería sumar un poquito a esto, coincido muchísimo con todo lo que están aportando y me parece que un factor clave siempre a tener en cuenta ahí es la comunicación también en estos casos, de saber transmitir cuál es el modelo, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo implementamos, que los líderes de las áreas estén subidos a ese proyecto, digamos, y lo puedan, digamos, de alguna manera empujar cuando se decide cuál es el proyecto, ¿no? Cuál es el modelo. Porque muchas veces veo que pasa esto de lo que mencionaba al principio, se trabaja por silos y cada área como que mira su metro cuadrado, como dijeron recién, y tiene objetivos particulares de su área que a veces no están alineados con el de otras áreas, aunque debieran, y el punto de la comunicación empieza a ser un factor importantísimo, que donde uno no entiende exactamente hacia dónde está llevando su área, como un líder, nada, no va por el mismo camino, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes impedimentos, que después también se transforman en lo que es resistencia al cambio. A veces es, no quiero porque para mí es mejor así como lo hacemos, y otras veces no quiero porque la verdad no lo entiendo, ¿no? Déjeme agregar una cosita nada más, lo de Alejandro, lo que trajiste un montón de temas que los podemos retomar después, son muy buenos, pero una sola cosa. Vos en la manera que lo has manifestado una manera de abordaje que solemos hacer en las organizaciones, y que es la idea de la comunicación. ¿Es comunicar el cómo hacer las cosas o es comunicar para facilitar la autonomía? Que es distinto. Una cosa es comunicar el método y que todos sepan el método para que todos hagan lo mismo, quita autonomía y centraliza. Cuando hablamos de organizaciones adaptativas, buscamos crear propósito para que los equipos operen autónomamente con menor acoplamiento. Insisto, más adelante hay mucho, Ahí vamos van a a contar ver. mucho de Bien. eso. ¿Sí? Vamos a quedar eso. Y te dejo otra. Lo que vos perseguís es un modelo, lo que decía Ale también, ¿no? Establecer el modelo al cual vamos a ir todos. ¿Vos vas a perseguir un modelo o vas a perseguir el propósito? Te deja distintas habilidades que van a ir emergiendo en cada uno de los equipos para alcanzar ese propósito. No necesariamente necesitan todas las áreas de la organización la misma receta, porque no todas se desarrollan lo mismo, no todas tienen el mismo desempeño, no todas tienen el mismo incentivo organizacional. Y algo que mencionabas también es a veces el cambio emerge únicamente en algún silo, en alguna torre, en algún departamento, y eso exige que esa torre esté limitada por el contexto organizacional con el cual tiene que hacer compliance. Al atacar pequeños pedacitos también te empieza a ocurrir que no solo tenés que evaluar el contexto de mercado en el cual la organización se desarrolla, sino también el contexto organizacional que te va a permitir ciertos niveles de cambio. No siempre te van a dar vía libre para que vos puedas decir, ok, el objetivo de este departamento, este silo, va a ser este, y hacia ahí vamos, y que sea lo que tenga que pasar. Vas a tener que evaluar también el contexto de la organización. Fran, no sé si te parece, continuamos con el siguiente slide. A ver, Creo que para cerrar las preguntas, a ver, una pregunta final. Bien. Creo que va de la mano con lo que veníamos hablando. Cuando nosotros, olvídense la palabra transformación, esto es algo que mencionó Ernest en la charla pasada y me pareció muy interesante. Hoy en día a todo le llamamos transformación, no importa cuál sea el cambio
que va a ocurrir en la organización es transformación. Transformación digital, me transformo metodológicamente porque ya soy más ágil, me transformo en esto, me transformo en lo otro. Vivimos transformándonos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que debería transformarse en la organización para que ese cambio hacia el estadio que ustedes visualizaban en las primeras preguntas se alcance, se llegue? ¿Dónde tiene que pasar ese cambio, esa transformación? Vale. No lo tengo muy claro, pero creo que uno de los cambios debería pasar por las personas primero, que son las que deberían adaptarse. Ok. Ok. Bueno, buen contrapunto vamos a tener ahí. Sí. Vamos a ver cómo vamos. Sí, Interesante. A ver, ¿alguna idea adicional? ¿Por dónde pasa la transformación? Cuando empiezan a transformarse, ¿qué buscan transformar? A ver, Darío. No, tiro como charlas o discusiones que se dan y no sé cuál es la respuesta. Mucho habla que la transformación tiene que surgir desde como desde la punta de el director, el CEO, el dueño de la empresa, que desde ahí se derrama, o sea, si no cambia de ese lado, es como que no se podría derramar el otro, sino picar de abajo para arriba. Como Bien, una discusión que sí, lo he escuchado muchas veces. ¿De dónde tiene que surgir? No digo que sea bien o mal, pero son como dos puntos. Surgir de abajo, de arriba o en conjunto, la visión global de todo. Eso es como un sponsoreo de la transformación, ¿no es cierto? Bien, y aunque tengamos sponsoreo, ¿qué transformaríamos, no? A ver, Sebastián, ¿qué se te ocurre? Yendo a esto de cómo se percibe, las veces que lo vi, sentí que la manera más fácil de percibirlo fue como en un cambio de estructura. Okay. Así fue como lo percibí. Bien. ¿Y tuviste alguna experiencia por ahí? Varias. Lamentablemente, en muchas se cambió únicamente la estructura o los nombres, siguió sucediendo lo mismo, pero en otras el cambio de estructura empezó a abrir nuevos canales de comunicación y ahí es donde empezó a girar de manera diferente, ¿no? Okay. Tengo una consulta, Seba. Sí. Cuando vos te referís a cambio de estructura, ¿te referís a cambio de jugadores dentro de la estructura o a un cambio de la forma en la que se organiza la estructura? Me refería particularmente a lo segundo, a mismos jugadores, diferentes posiciones. Ok. Perfecto. Bien, bien. A ver, ¿alguna idea más? De No sé cómo han sentido por ahí. Quizás todos hemos pasado por algún proyecto que se ha llamado transformación de alguna manera. ¿Qué buscaba cambiar? ¿A dónde apuntaba? ¿Dónde se enfocaba? Hay algo que nosotros nos gusta diferenciar desde DevOps y es el concepto de transformación de una organización y optimización de una organización, ¿no? Que es una diferencia que a veces está un poco confusa y mezclada, dependiendo dado donde estemos. Hay optimizaciones de un sistema de trabajo. Un sistema es el sistema de una organización, ¿no? Las personas, las herramientas, los procesos, ¿sí? Un sistema sociotécnico ocurre en toda organización. Entonces, ese sistema lo podemos transformar o lo podemos optimizar. Creo que las organizaciones somos en general especialistas en optimización de ese sistema. ¿Qué significa optimización? Y significa que lo estamos todo el tiempo tuneando, ¿no? Buscándole la vuelta, esto que decían hace un rato, agarramos los equipos de esta forma, los agarramos de la otra, los hacemos alineados a la arquitectura, alineados a los clientes, a los productos, a los equipos, a las tecnologías. Estamos buscando la vuelta optimizando un sistema. Y desde la mirada de DevOps, transformar un sistema tiene que ver con cambiar la dinámica, cambiar las reglas de juego de ese sistema sociotécnico, cambiar los principios, en el fondo. Por ahí nos vamos a meter un poquito. Cuando ustedes escuchan transformar y asocian lo que han vivido de transformar, ¿qué creen que está más cerca? ¿De la optimización del sistema o de realmente intentar cambiar las reglas de juego para operar distinto? ¿A qué les hace más sentido?
A ver, Seba. Yo, a ver, estaba pensando recién lo que comentabas y ahora esta nueva pregunta, ¿no? Y yo creo que a veces tenés el cambio, digamos, simplemente para operar o para hacer las cosas de una manera diferentes, ¿sí? Producto de que el modelo anterior va sufriendo como desgastes. Como que vos tenés, o sea, lo que vos implementás no va en un laboratorio en condiciones ideales, sino que tiene un montón de fricciones, producto de gente, procesos, lo que sea, y hay un momento como que la performance de ese modelo empieza como a decaer, o porque la gente se acostumbra, o porque de alguna forma ya se siente que ese modelo ya no está tan operativo o no cumple las funciones que debería cumplir, entonces viene la necesidad del cambio, pero por una necesidad de poner otro modelo, digamos, como porque hay que hacer algo, ¿sí? Pero muy pocas veces me ha tocado el vivir procesos en los cuales uno realmente hace las cosas a conciencia en pos de optimizaciones. Por lo menos se hace en corto plazo, pero me parece que no a largo plazo. Es como que uno se entusiasma al principio con las mejoras, se empiezan a hacer reuniones para evaluar hallazgos, qué puedo cambiar, y eso en el tiempo es como que se va perdiendo. Y después como que viene la necesidad del cambio. ¿Y por qué? Porque hay que cambiar. Yo me acuerdo de una empresa de primera línea que me tocó trabajar, bueno, lo digo, Telefónica, hace muchos años, que sabíamos que cada 6 meses teníamos una reorganización, pero era un tema temporal, ¿sí? Era como que cada 6 meses teníamos que cambiar, y nos organizaban distintos, mismos personajes, por ahí alguno nuevo, pero digamos que era como algo ya endémico, ¿no? Que cada 6 meses el sistema requería que haya un cambio. Entonces se hacía el cambio y se seguía adelante. Bien, bien. El hay que hacer algo que mencionaba Sebastián, me hace acordar cuando en las organizaciones empieza a emerger el rol de gerente de transformación. O sea, que tenemos que tener a alguien que venga a decirnos qué es lo que hay que hacer. O sea, ¿para qué? Para que nos digan, porque algo hay que hacer. No sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo va a pasar, pero necesitamos que venga alguien a decirnos qué hacer. Perfecto. Bueno, todos los temas dan para obviamente, cada uno de estos puntos nos llevaría a una conversación larga y de mucho contenido. Pasemos, les quería contar un poquito alguna del enfoque que nosotros usamos en DevOps y qué sentimos que puede estar pasando también en las organizaciones que tienen esa sensación. Bueno, por un lado, esta idea de los modelos se empiezan a agotar, empiezan a sentirse que ya no funcionan tanto. Bueno, ahí hay un mercado que te está impactando, ¿no? De alguna manera u otra hay algo que está haciendo que mi sistema organizacional ya empiece a dejar de responder como debería. Ahí aparece la necesidad de adaptación, y eso cada vez es más rápido, cada vez aparece más rápido esa necesidad. Entonces, ¿cómo logramos operar en ese contexto? ¿Cómo logramos encontrar un sistema de trabajo que pueda lograr esa adaptación, ser eficiente lo más rápidamente posible cuando viene el impacto externo o el impulso interno, y no implique un dolor, ¿cierto? No suframos tanto cada vez que haya un cambio. No tengamos la sensación de que alguien va a perder algo en ese momento. Bueno, uno de los aspectos que nosotros sentimos esenciales para empezar a pensar en una organización que tenga capacidad adaptativa es mirar qué estructura usa y cómo maneja las estructuras de la organización. Y fíjense que estoy hablando en plural, las estructuras. ¿Por qué? Porque una organización cualquiera, de la modalidad que sea, con su dinámica, la que se imaginen, contiene 3 tipos de estructuras dentro de su sistema habitual de trabajo de organización. ¿Sí? Vamos a hablar de que tenemos una estructura formal, la que habitualmente todos sabemos identificar, en la que estamos más acostumbrados a dibujar, ¿no es cierto? Cada vez que si yo le digo a ustedes en un papel en blanco, describan cómo está organizada cómo funciona y cómo está estructurada su organización, van a ser una estructura formal, ¿no? La típica estructura jerárquica, quién depende de quién, dónde se ubican las personas, para qué sirve cada cajita. Y eso responde claramente a una
estructura específica de la organización. Pero existen otras dos estructuras. Una es la informal. La informal es una red de personas que participa de una organización y que tiene conexiones entre personas. Y que posiblemente coincide muy poco, casi seguro, coincide muy poco con la estructura formal. En general no es una estructura que emerge naturalmente, que va cambiando todo el tiempo, que va generando lazos entre las personas, confianza entre las personas, y que es muy difícil administrar. En general, poco podemos hacer sobre esa estructura, no la podemos diseñar, no la podemos crear, simplemente está, la podemos estimular de alguna manera, pero va a ser un reflejo de las personas. Y tenemos una tercera estructura, que es la estructura de creación de valor. Cuando hablamos de la estructura de creación de valor es de qué manera esas personas están organizadas ya, diseñadas para construir valor y entregar valor a un cliente. Cuando normalmente en una organización yo les diga dibujen su estructura, muy probablemente arranquen dibujando una estructura formal, ¿no? de cajitas jerárquicas, y cuando yo le digo, bueno, ¿y cómo opera esa estructura? Van a empezar a conectar esas cajitas, ya, bueno, de este se conecta con este pasa allá, ¿no es cierto? Son como esos famosos espacios, silos, que se conectan para construir algo de valor. Pero muchas veces le dedicamos muy poco tiempo al diseño de la estructura de valor per se, fuera de la estructura formal, o aparte de la estructura formal. Bueno, ahí hay un primer punto que para nosotros es importante trabajar en las organizaciones que quieren empezar a tener características de organización adaptativa. A ver, avanzo un poquito más. Bueno, sin lugar a dudas, aparece el concepto de poder, y el concepto de poder en cada una de esas estructuras es diferente, ¿sí? No quiero meterme ya mucho en este tema porque nos va a llevar mucho tiempo y no me quiero pasar, ya hemos avanzado bastante, pero sabemos que en una estructura jerárquica el poder, un poder de mando, un poder de control, cuanto más arriba estoy, más control tengo sobre el resto, más puedo inhibir el funcionamiento de esas personas, generando más autonomía, menos autonomía. Existe un poder formal que me otorga la posición en la que estoy, ¿sí? Perdón, Fran, Sí. te sumo a eso. El crecimiento individual de las personas pasa por acumular más poder en ese tipo de organizaciones. O sea, Sin ¿cómo duda. querés crecer? Quiero ser jefe, quiero ser gerente, quiero ser el gerente general, quiero ser director, y así siempre acumulando más poder. Sin lugar a duda, hay una cuestión asociada a la posición, a los símbolos, y es aspiracional en un contexto de una organización muy jerarquizada, ir creciendo en esa estructura. Ese es un tipo de poder. En las otras dos estructuras que decíamos, la informal, el poder es distinto. En la informal hay un poder de influencia natural, de liderazgo natural que no lo podemos controlar. No necesariamente coincide que tenga una posición de poder en la estructura formal, y hay personas que tienen capacidad de influenciar o de estimular a un montón de compañeros de trabajo o de personas en la forma de hacer las cosas o en la forma de comportarse, positivamente y negativamente, ¿sí? No nos vamos a meter mucho ahí. Y después tenemos una estructura de creación de valor, donde ahí la influencia tiene que ver más con el compromiso, el estímulo sobre cómo agregamos valor, ¿sí? A quién respetamos en el momento que de agregar valor. ¿Quién es el que tiene la capacidad de influir positivamente en el momento donde colaboran las personas, donde interactúan las personas? Entonces, tenemos tres estructuras en toda organización, tenemos diferentes tipos de poderes. Solo al menos para tenerlo presente. En hablar de poder sería todo un ítem profundo para meterse, incluso en diferentes regiones del mundo hay conceptos distintos de cómo percibimos el poder y cómo lo vivimos. Pero sí es importante
meternos un poco, ver cómo operan las estructuras. A ver, ¿hay mano arriba? No. Sí, Fernando, ¿quería decir algo? No sé si... Estás muteado, me parece, ¿eh? No, yo no lo estoy escuchando. Hola, hola. Ahí sí. Ahí está. No, notita de color para no cortar el desarrollo. Pero me preguntaba, porque pasa muy a menudo, ¿no? ¿Qué problema este del poder? Porque cuando se cruza que el que tiene el poder para crear valor no es el que tiene el poder en la jerarquía. En las organizaciones que nosotros conocemos generan tremendos problemas, ¿no? Porque lucha de quién quiere imponerse con su poder al otro y uno crea negocio mientras el otro está controlando y bueno, ya sabemos de qué trata. Interesante el tema, interesante. Solamente un comentario. Buen punto, ahí lo vamos a seguir ese. Ernest. Sí, no, agregar a eso que comenta Fernando, que la misión no es hacer coincidir, hay que reconocer que distintas estructuras generan distintos espacios de poder, en donde ese poder reside en distintos atributos. No tenés por qué hacerlos coincidir, el tema es cuál tenés que atenuar y cuál tenés que potenciar, nada más. ¿Sí? Exactamente. Bien, retomando un poco entonces en la idea de que tenemos distintas estructuras, ahora el punto es, ¿qué hace la mayor parte de si vamos al promedio de las compañías, de las organizaciones, donde vemos que se genera mayor desgaste de energía, donde se enfoca gran parte de la energía de trabajo de las personas? ¿Dónde se diluye? ¿Y cuánto de ese esfuerzo realmente genera impacto en un cliente, en la construcción de valor? Podemos hablar de construcción de valor cuando decimos que estamos entregando algo de valor o estamos realmente impactando en un cliente. Lo que nosotros podemos percibir es que en general en las organizaciones altamente jerarquizadas hay mucha actividad, y ustedes podrán darme muchos ejemplos rápidamente, de actividades, de procesos, de mecanismos. Reuniones. Llamémosle reuniones, llamémosle procesos, llamémosle control, llamémosle reporting, llamémosle hay un montón de ejemplos de pérdida de energía que está para sostener una estructura de control para que un porcentaje menor esté entregando valor, ¿no? Y ahí podemos empezar a recuperar un poco de los comentarios que había al principio, ¿no? Me sirve crecer en más formalidad, más proceso. ¿Cuánto de eso empieza a generarme mayor capacidad de entrega de valor y cuánto de eso empieza a alimentar este 80% de energía dedicada a sostener la estructura, ¿no? A controlar la estructura y a creer que de esa manera tengo el control de lo que le entrego a mi cliente? Las organizaciones que han ido desarrollando una estructura más adaptativa, más orientada o con más foco en la construcción de valor a los clientes, del impacto en el cliente, empiezan a invertir esa ecuación, ¿sí? Y tienen mayor cantidad de actividades y mayor cantidad de energía puesta en la entrega de valor y mucho menos en el control. Bueno, ahí tenemos una primera punta de cuáles de las dos estructuras, o cuáles de las tres estructuras, son las que tengo que empezar a pensar cuando quiero optimizar una organización, cuando quiero empezar a optimizar un sistema de trabajo. Déjame que les haga un ejemplo muy, muy cortito, porque muchos de acá han atravesado procesos de transformación y todo. Un ejemplo típico es, si yo necesito responder mejor al cliente, necesito ajustarme más a la experiencia, necesito incrementar el ARPU, mejorar lo que sea. Esos procesos normalmente se enfocan desde el punto de vista gris oscuro, porque se crean burocracias, estructuras, responsables, presupuestos, Gantt, proyectos que normalmente son energía metida ahí. Como recién Germán lo mencionaba, gerencia de transformación, gerencia de agilidad, COE, etc. Y eso no impacta directamente o rápido, o está más orientado a crear mejor impacto en el cliente para mejorar el flujo de valor. Si vos acortás ese tiempo, estás trabajando más sobre el gris claro, que es el 70% que nos está mostrando Franco acá. Si vos lo que haces es armar más burocracias, más estructura, más auditoría, más aprobaciones, para llegar a ese propósito de mejorar tu penetración o tu comprensión del mercado, estás trabajando sobre el 80% que te genera lentito.
esos son ejemplos típicos de cómo hasta inclusive el proceso de transformación se aborda con esa filosofía. ¿Sí? Sin duda. Y ahí se puede, perdón, se puede retomar el tema que decíamos, ¿qué es agilidad? ¿Y para qué busco la agilidad? ¿No? Entonces, muchas veces sí, no, tenemos que ser ágil porque pareciera que hay que meter el tema agilidad dentro de la organización de alguna manera, pero lo meto dentro del 80 griego oscuro. ¿Cómo lo meto? Y metiendo un área nueva con procesos de cómo ser ágiles, ¿no? Con procesos de cómo hacer que otros usen cosas para ser ágiles. En lugar de poner la agilidad en el 70 de gris claro, convirtiendo a las cadenas de valor, a los procesos y a los equipos en equipos ágiles y que realmente lo puedan vivir de esa manera. Ahí hay algunos ejemplos que seguramente ustedes pueden tener a la mano. Ger, iba a mencionar que hoy se considera una tendencia natural que sea así. Fíjense en las startups, cuando empiezan a crecer, en lugar de aumentar de potenciar los equipos que generan valor, empezamos a crear estructura de necesito contratar más gente, necesito una gerencia de recursos humanos. Necesito estandarizar procesos, necesito una gerencia de procesos. Empiezo a llenarme de gerencia, y pierdo la visión de los que están generando valor son los que me están, o sea, valor hacia el cliente, son los que me están haciendo crecer. En lugar de potenciar los equipos de trabajo y la entrega de valor, potencio el control y la administración de esas personas. Y es la tendencia que hoy existe en todas las organizaciones. Piensen en cualquiera, sea multinacional, sea una pyme, sea el gobierno, sea lo que sea, fíjense que es la tendencia natural hoy. También está estimulado por el concepto de éxito individual. El éxito individual, totalmente. La ocupación de gerencias es nuestra carrera profesional, cómo escalar en esa pyramide. Entonces, ahí está la falla del sistema que hay que revisitar, ¿no? Es que es lo que mencionábamos 1 o 2 slides atrás cuando decíamos el poder en la estructura jerárquica, o sea, el crecimiento, está en ganar más poder. Vos para ganar más poder tenés que llegar a ser el líder de una gerencia. No lo vas a conseguir creando valor. Perdón, Fran. Perfecto. No, perfecto. No sé si alguien quiere agregar algo más. Voy avanzando un poquito, pero vamos repasando esto que decíamos hasta aquí. Acá están las 3 estructuras, ¿sí? Informal, ¿sí? La red de personas, que es como una nube, ¿no? Y se puede intentar incluso dibujar, a veces hay mecanismos para intentar identificarla y percibirla, pero es muy difícil crearla o diseñarla. Después tenemos la estructura de creación de valor, que es esa estructura donde refleja las cadenas de valor que vamos a diseñar para impactar en el cliente, y ahí donde podemos tener distintos modelos, obviamente, dependiendo cuál es mi contexto, qué me sirve, más incertidumbre, menos incertidumbre, tengo claridad sobre cómo operar en este contexto, necesito una red de equipos que pueda ser más adaptativo, tengo que tener estructuras más rígidas en mi estructura, en mi composición de estructuras de cadena de valor. Y al final tenemos la estructura más jerarquizada, ¿no es cierto? Que es la que se ve los cuadraditos alineados, con más verticalización, donde personas que están más arriba determinan mecanismos para que los de abajo generen comportamiento. Entonces, el tema es cómo está influyendo en mi organización la estructura formal, cuánto está interviniendo la estructura formal dentro de mi estructura de creación de valor. En la medida de que mi estructura de creación de valor dependa mucho de la interacción de las jerarquías para que la cadena de valor funcione, para que el producto que yo tengo que construir vaya punta a punta lo más rápidamente posible, si yo tengo que estar pasando por las jerarquías, es donde estoy teniendo seguramente problemas de fluidez y estoy empezando a tener problemas de respuesta. ¿Por qué? Porque empezamos a acumular toma de decisión centralizada en lugares donde necesito capilaridad con el mercado, necesito capacidad de entrega fluida. Entonces ahí hay que empezar a trabajar el sistema. Nosotros, ese es un poco el enfoque que entendemos desde DevOps, que empieza a influenciar en esta idea de yo puedo estar tocando la formación de los equipos, pero si no desenchufo, si no termino de
de desconectar la intervención del control y de la jerarquía en esas cadenas de valor, puedo tener la formación de equipo que necesite, voy a estar sintiendo que siempre estoy dependiendo de que alguien le diga a alguien qué hacer. Y eso es lo que muchas veces sentimos en estas optimizaciones que hacemos de los equipos. Le metemos métodos, le metemos herramientas, cambiamos los equipos, los hacemos de una forma, los transformamos en otra, pero seguimos con los mismos principios, operando a partir de que un grupo reducido de jerárquicas puedan decirle al resto qué hacer. Sí, y algo no menor que está acá en el slide, pero a veces pasa desapercibido. Ser una organización adaptativa no implica quedarnos solo con la estructura de valor. Fíjense que acá el slide lo muestra claramente. Tenés las 3 estructuras que están existiendo, interrelacionadas constantemente. O sea, no es que yo voy a ser mejor adaptativo en la organización si yo mato la estructura formal y me quedo con la informal porque no la puedo controlar y me quedo con la de valor porque es la importante. No, las 3 estructuras existen en toda organización, más o menos adaptables al contexto, pero existen y coexisten en la organización, ¿sí? No pierdan el foco de eso. Sin duda. Las 3 van a estar siempre, eso es sin duda. El tema es dónde ponemos la energía, en diseñar la realización de la entrega de valor. En lugar de ponerle la estructura formal y tratar de optimizar los hilos, ¿no? Que decíamos antes, evitar las suboptimizaciones locales, es poner el foco de diseño, de llegada al cliente en la estructura de creación de valor. Esto también es una comparativa de lo que podemos percibir en una organización más jerarquizada o una organización menos jerarquizada, ¿sí? Donde gran parte del esfuerzo y de la energía está concentrada en la estructura de creación de valor, cuando vemos que la organización tiene características de ser más adaptativa, y lo más hacia la izquierda vamos a ver que en general la energía está puesta en la estructura formal, ¿sí? Un poco lo veníamos conversando esto en los slides anteriores. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? Si intentamos recuperar un poquito los ítems que fuimos poniendo al principio en las preguntas, algo que les haga sentido, que les haya agregado algo de información respecto de eso. A mí me quedó una pregunta que hacía Ernesto en el chat, que hablábamos de si cambia la persona para cambiar el sistema, cambia el sistema para que la persona reaccione a los estímulos. Ahí, digamos, como la respuesta que sería, ambas, tiene que cambiar el mindset de la gente y cambiar el sistema, o sea, el diseño de la organización, debería haber un equilibrio. A ver, podemos ampliar mucho eso, es difícil dar un solo abordaje. Sí, nosotros planteamos seriamente que la persona no puede cambiar individualmente si el sistema no propende al cambio. Es decir, vos no podés enseñarle a un pez a respirar aire si no hace un proceso de transformación y lo saca del agua. Y lo mismo nos pasa como personas en las organizaciones. Si vos seguís incentivando al individuo, por ejemplo, y los incentivos son individuales y las metas son fijas, por más que la entrenes en otra cosa, sigue condicionada por un montón de estímulos que le fuercen comportamientos específicos. Entonces, esa es la mirada que decía Franco y Ger. Veamos cuáles son los estímulos del sistema para apagar, atenuar o cambiar los estímulos del sistema. Algo muy sencillo. En vez de poner metas fijas, hagamos metas relativas, lo cual nos vuelve más competitivos mirando nuestra última mejor versión. En vez de incentivar a la persona, incentivar al equipo, pero incentivar verdaderamente al equipo. Y eso produce comportamientos absolutamente distintos. Pues si no, los mandas a hacer entrenamientos de team building y vuelven y le pones cuotas fijas obligatorias por individuo. ¿Cómo cambia eso? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. No. Sí, y en términos generales, sí, nuestra mirada es que es mucho más efectivo trabajar sobre el sistema
Y luego sí hay, obviamente, un aprendizaje que hay que acompañar en las personas para que logren adoptar el sistema y usarlo adecuadamente, pero solamente pidiendo a las personas que se adapten a alguna nueva expectativa sin tocar el sistema es lo que nosotros decimos, bueno, estamos como queriendo optimizar un sistema sin cambiar los principios de las reglas de juego. Entonces, al final de cuentas, no estamos generando una idea de nuevo comportamiento, o esta idea de queremos que los equipos sean ágiles y autónomos, pero los terminamos siempre atando a la intervención de un jefe o de un gerente que tome la decisión de cómo debe operar ese equipo. Bueno, entonces no vamos a terminar nunca de sentir que eso llega a funcionar. Y después el problema es, y la agilidad al final nos generó frustración, la agilidad no nos trajo lo que esperábamos que traiga, y así ha pasado con un montón de movidas que se vuelven oleadas fuertes de optimización, pero no terminan de encontrar el punto de aporte de valor real. Bueno, creo que, Fran, eso creo que es algo que le tocó vivir a Fernando, por lo que mencionaba hace un rato, donde en los últimos 3 años cambiaron 3 veces los equipos y no consiguen dar con el clavo, ¿no? O sea, el cambio, la transformación no está emergiendo donde realmente tiene que suceder. Perfecto. Bien. Bueno, estamos sobre la hora. Nos queda, acá esto lo van a recibir, acá hay un montón de preguntas adicionales que podemos hacernos para reflexionar un poco más respecto a los sistemas, a las organizaciones, a por dónde intentamos a veces lograr cambios que generen impacto. Nos podemos empezar a repasar esto. Esto puede darnos cada una de estas cosas una charla de 1 hora más, pero simplemente para que la tengamos como que no es solamente tampoco trabajar la estructura y solamente la estructura, hay algunos elementos que complementan una transformación real, pero la vamos a dejar ahí para que luego lo repasemos. Bueno, ¿qué aprendimos o qué vimos? Entonces, como para ir dándole un cierre y ya liberarlos por el tiempo, perdón si nos pasamos unos minutos, hemos repasado un poquito la idea de que para encarar un proceso de transformación, primero es ver si estamos en un contexto de transformación u optimización. Ese es un elemento que queremos nosotros siempre intentar reconocer antes de encarar un proceso de ese tipo, qué es lo que buscamos. Podemos tener, las dos conviven, podemos hacer una transformación en un momento del tiempo y después seguir optimizándolo, y eso está perfecto, pero si realmente lo que estamos sintiendo es que tenemos que cambiar realmente nuestra forma de operar y queremos modificar los principios operacionales de nuestra organización, tenemos que entender que hay un cambio más profundo que hacer, y eso implica revisar cómo nuestra estructura, los principios alrededor de cómo queremos que opere esa estructura. Y a partir de ahí repasamos un poquito cuál es la influencia que puede tener los 3 tipos de estructuras en el funcionamiento organizacional y luego en las personas. Fíjense que ni siquiera hablamos de métodos, de prácticas, ¿sí? No nos metimos. Eso entendemos que es algo que emerge una vez que logramos una estructura de equipos, una red de equipos que pueda funcionar con autonomía. Esos equipos van a saber elegir cuál es el método adecuado para operar dentro de ese equipo. Y algunos serán más ágiles que otros porque lo necesitarán. Algunos utilizarán Scrum, otros usarán Kanban, otros usarán proyectos. Y eso debe ser algo cedido a la decisión de cada equipo. No intentar estandarizar como mecanismo natural que a veces vemos que también se busca en las organizaciones. Bueno, desde mañana todo es Scrum, ¿no? Porque había que ser Scrum. Eso tampoco creemos que sea un patrón natural para la adaptabilidad. Y cuando todo es Scrum, nada es Scrum también, ¿no? Claro. No, y ahí agregar, hacer doble clic en esto que dice Franco, y si se llevan algo también de esta charla es,
Una organización adaptativa no está definida por la práctica que usa, está definida porque los equipos pueden decir qué práctica usar en función del contexto. Entonces vos podés usar, ahí dejás de pelar entre el project management, entre Scrum, entre Kanban, no importa. Lo que importa es que un equipo tenga múltiples herramientas para abordar contextos determinados en donde cada herramienta tiene sus beneficios y su capacidad de reaccionar distinto. Pero tenés que darle el poder a los equipos a que decidan. Por lo tanto, los equipos tienen que estar formados y tener las habilidades para hacerlo, ¿no? Bien. ¿Algún dato extra que le dejamos? Esto se lo vamos a enviar también, pero algunas cosas que estamos haciendo desde DevOps y que creemos que ayuda a fomentar estas ideas, estos conocimientos, y que los invitamos a seguir usando y acercándose. Algunos sitios de referencia que pueden usar, como Betacodex, ahí están algunos links que luego se los vamos a mandar. Exadev, que es un modelo que hemos desarrollado desde DevOps para acompañar a las organizaciones. Vamos a estar compartiendo algunas herramientas que son para censar algunos conceptos de cómo estamos en la organización, qué tan adaptables somos. Eso lo pueden hacer, eso lo pueden sacar desde el sitio nuestro y compartir. Creo que les ha llegado por correo incluso algún acceso a esa herramienta. Es simplemente para que ustedes puedan validar rápidamente dónde estamos parados, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de estas ideas, vieron que muchas veces uno siente, no, pero nosotros estamos bien, soy adaptativo, lo que estoy haciendo en mi organización es lo que siento que me va a llevar a ser adaptativo. Bueno, esto les puede ayudar a ver si eso valida o no. Ya somos ágiles. Respuesta a preguntar la adaptación. Sí, nosotros hacemos agilismo. Entonces son adaptativos. Simplemente es para nivel es personal, lo pueden hacer, nadie lo ve, es para ustedes, pueden hacerlo para medirse un poquito, a ver dónde están, qué les puede estar faltando o por dónde pueden encontrar alguna cosa extra. Vamos a estar, Flippo es otra herramienta que nosotros hemos desarrollado y que sirve para que las organizaciones generen conversaciones en torno a cómo estamos operando y cómo podríamos pensar distinto la forma de operar. Es un juego para que se use dentro de las organizaciones, los equipos, y que les ayuden a romper un poco algunas barreras y algunos límites de pensamiento respecto a cómo hacernos, cómo podemos operar distinto. También invitados a revisar el sitio y a usarlo si lo creen útil. Pronto vamos a estar invitándolos a algunos eventos, algunos meetups que vienen más a corto plazo, a un evento un poquito más grande que es el Día Beta, que vamos a hacer más allá por agosto, donde clientes que han experimentado u otros colaboradores de la industria que están desarrollando ideas alrededor de organizaciones adaptativas van a estar contando experiencias y van a poder ir a preguntarles a esas organizaciones, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron así? ¿O qué sí y qué no? La idea es que conecten experiencias reales con gente que quiere empezar a explorar estos caminos. Y también vamos a estar promocionando en breve un entrenamiento específico en organizaciones adaptativas, también por el mes de agosto, que esto ya es un entrenamiento formal de 2 días que vamos a estar abriendo para que las personas que quieren aprender a analizar su organización, a analizar mecanismos de cómo diseñar una organización más adaptativa, orientada a los conceptos de beta, puedan entrenarse y llevarse eso luego a sus procesos internos de adaptación y de transformación. Esto ya igual se los vamos a compartir ahora. Algunos libros que siempre van a estar ahí a la mano, sugerimos repasar recomendaciones de libros que hemos repasado en la vida y que siempre están ahí para volver a extraerle algo más de información que nos ha ayudado a entender cómo funcionan los sistemas sociotécnicos en la organización, cómo
ocurre este impacto de los sistemas sobre las personas en sus redes informales y un montón de cuestiones relacionadas con el liderazgo, y otros aspectos como y pensamiento sistémico. Sí, sistémicos y que pueden ayudarles a entender mejor este tipo de patrones. Muy bien. Vamos cerrando ya. Vamos cerrando. No sé si alguien quiere comentar alguna idea adicional, si quiere dejarnos alguna pregunta extra, si le quedó alguna duda sin poder responder, posiblemente la quiere repasar. Adelante. Bueno, también pueden volver esta tarde, estar atentos a las que siguen y van a recibir un correo para mantener la conversación con toda esta información. Bueno, igual estamos a disposición por mail, le vamos a estar mandando un mail también para que nos den feedback de este encuentro, si les quedan dudas, esto no se termina aquí, así que, bueno, nada, seguimos en contacto. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias a todos. Muy bueno, gracias. Chao, chao.